Hola, muy buenas tardes. Una vez más les damos la bienvenida a todos los que nos están viendo. Es un gusto una vez más compartir con ustedes la palabra de Dios y hoy vamos a iniciar una nueva serie. Recuerde que pues cuando hacemos una serie la intención es de que tengamos un poquito más de tiempo para poder explicar la palabra. Y yo le invito que ahí a donde está, junto con su familia, disponga su corazón, disponga toda su mente, su entendimiento y tenga una disposición para escuchar la palabra. A veces nos distraemos con el celular, mandando el mensaje, mandando un saludo, pero yo te voy a invitar que les des unos minutos hoy a la palabra de Dios. Seguramente Dios hoy quiere hablar a tu vida, como ha hablado a mi corazón, y vamos a poder aprender y sobre todo creo que nos vamos a fortalecer en la palabra de Dios. Bien, ahí a donde estás, ¿qué te parece si le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude, pero sobre todo podamos ser una tierra fértil a donde podamos dar fruto de lo que hoy podamos escuchar? Padre, gracias una vez más por tener la oportunidad de dirigirme a la iglesia y a los que también por primera o segunda ocasión nos están escuchando. Gracias, creemos que tu palabra ya es bendecida, pero solamente te pedimos para que nuestros pensamientos, Señor, nuestra actitud sea la mejor para que podamos recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bien, yo no sé si en alguna ocasión te han dicho esta palabra, por ejemplo, eres muy terco para hacer las cosas, o te has entercado tanto en esto, pero a veces no sabemos si es realmente lo que nos están diciendo terquedad o nos están diciendo que somos perseverantes. ¿Cuál sería la diferencia entre ser terco y ser perseverante? No sé si alguna vez te has puesto a pensar. La sabiduría popular te dice que ser terco es un defecto y ser perseverante es una virtud. Si vas al diccionario, a veces es difícil establecer una diferencia objetiva entre una palabra y otra porque ambas apuntan a la obstinación o a mantenerse en un mismo propósito. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar una virtud entre un defecto cuando las definiciones del diccionario a veces no son capaces de hacerlo? Quizás sin puntualizar demasiado, creo que la diferencia existe en que el terco no escucha consejo y la persona que es perseverante realmente sí escucha. ¿Sí? En otras palabras, el terco es sordo y el perseverante escucha consejo. Así que pudiéramos darnos cuenta que en la vida nosotros podemos elegir ser tercos o ser perseverantes. Mira, definitivamente la Biblia habla acerca de estas dos palabras y hay una historia en el primer libro de Samuel, capítulo 15, a donde nos habla acerca de el primer rey de Israel, Saúl. Él llegó el momento en que tomó una decisión que no la tenía que haber tomado, y cuando llega el profeta y ve que tomó esa decisión, le dice en el verso 23, dice, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y dice, y la terquedad tan mala como rendir cultos a ídolos. Así que, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Quiere decir que a Saúl le costó separarse de Dios dos cosas, la rebelión y la terquedad. ¿Sí? Acá la palabra de Dios dice que la terquedad se asemeja como la idolatría. Sin en cambio, la Biblia nos habla mucho de la perseverancia. Me encanta lo que nos dice, por ejemplo, Proverbios 24:16.
¿sí? Porque una característica de la perseverancia es que tú le haces frente a todos los reveses que te da la vida. Y Proverbios 24:16 dice: puede que el justo caiga hasta 7 veces y ciertamente se levantará. Fíjate, o sea, no está diciendo que el justo no va a caer. Dice, puede que caiga hasta 7 veces, pero las 7 veces lo que va a pasar es que se va a levantar. Y cuando alguien se levanta de una caída, cuando alguien se levanta de una circunstancia tan difícil en la vida, eso quiere decir que en su vida hay perseverancia. Entonces sigue adelante esa persona y lo vuelve a intentar, ¿sí? Hay gente que se desanima cuando viene el problema, la dificultad, y dice, mira, el problema, yo siempre he dicho, no es que te quedes tirado, el problema es que acampes ahí a donde te has caído. Tú te tienes que levantar y ser perseverante en esto. ¿Qué será lo contrario de perseverar o lo contrario de ser persistente? Yo creo que cuando alguien de nosotros no es perseverante, somos intermitentes en lo que hacemos, ¿sí? Ahorita sí, mañana no, ahorita no, mañana sí. Y al ser intermitentes, no tenemos un carácter que nos defina como tal. Y sabes, eso es lo que a veces ocurre en nuestras vidas. Cuando viene un problema, a veces cómo reaccionamos al respecto, ¿sí? Con una perseverancia y decir, hoy amo a Dios y mañana también amo a Dios. Hoy que me está yendo bien amo a Dios, pero mañana que a lo mejor no me vaya tan bien, sigo amando a Dios. O ahorita que no tengo problemas, demuestro que tengo una fe. Pastor, dígame por quién vamos a orar. A ver, dígame qué vamos a hacer, porque hoy tengo trabajo, porque hoy tengo salud, porque hoy estoy bien. Pero cuando tenemos dificultades en la vida, a veces, ¿qué te pasa, amigo? ¿Qué te pasa, hermano? ¿Qué te pasa? No quiero nada con Dios. Guarda en silencio. Y mira, gráficamente observa mis manos, son así. Arriba, abajo, arriba, abajo. Lo difícil de la vida cristiana es ser perseverante en la fe, a pesar de. Porque la pregunta es, ¿cuántos de nosotros no hemos pasado por circunstancias difíciles? Y la pregunta es, ¿cómo reaccionamos ante ellas? ¿Qué escuchamos ante los problemas? Creo que la clave del éxito no es el lugar a donde estás, no es con quién te rodeas, porque hoy la sociedad como que eso te enseña, no, mira, tú tuviste suerte con quién estás en el momento en que estás y por eso vas a salir adelante. Y entonces hoy creemos las generaciones que, como no estoy en el lugar indicado, entonces para mí no se hizo el éxito. No, la clave del éxito en la vida, en la practicidad de la vida, es ser perseverante. Cualquier persona exitosa, pregúntale cómo llegó hasta donde está y te va a decir que el común denominador en todo esto fue la perseverancia. Aunque no hay a veces ganas de hacer las cosas, las tienes que hacer porque ya hay una parte de una disciplina. Y creo que hoy con este reclutamiento voluntario o no, a veces no tan voluntario, se exhiben nuestras debilidades. Y la prueba está de que el que es indisciplinado, el que no es perseverante, mira, ya prácticamente está nulo en su fe. Pero veamos qué nos dice Santiago capítulo 1, algunos versos que voy a leer del 2 al 9 y luego voy a brincar al 12, porque ahí vamos a basar nuestra serie, ¿sí? Y dice así, Santiago capítulo 1, verso 2 al 9, dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Te repito, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse.
Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Verso 12. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Yo no sé si escuchaste con atención lo que Santiago nos está enseñando. Así que esta es una oportunidad para que podamos aprender como cristianos en nuestra vida cristiana, que habrá momentos en que vengan cuestiones muy difíciles a nuestra vida y habrá momentos en que tengamos que las circunstancias nos van a probar y van a probar nuestra fe. Mira, es cierto que a nadie nos gusta pasar un examen y a veces esa cuestión del examen no nos representa lo que realmente debería de ser el objetivo de un examen. Yo creo que a cualquiera que es estudiante tú le preguntas acerca de un examen si le gusta y a nadie le va a gustar que le pongan un examen y que sobre todo lo reprueben. Era así como medio tenso cuando llegaba el profe y decía saquen una hoja y pónganle nombre. Eso indicaba, y la mayoría de nosotros ya reprobé, máximo si no habías estudiado, ¿verdad? O por el lado del profe o por el lado de la maestra, a veces distorsionando el buen objetivo del examen, decía o decíamos, ¿verdad? Esa amenaza, nos vemos en el examen. Y entonces realmente el examen no representa como lo que debería de ser, que es un instrumento para evaluar y medir nuestros conocimientos. Pero bueno, a nadie nos gusta pasar un examen. Sin en cambio, en la vida real tenemos que pasar pruebas y exámenes. Mira, número uno, quiero hablar de tres grandes áreas en donde la fe que persevera, cómo se maneja, y Santiago nos habla, y hoy voy a hablar de la primera, y es que la fe perseverante se va a probar en las circunstancias. Otra vez, la fe perseverante se prueba en las circunstancias. Todos vivimos diferentes tipos de circunstancias en la vida. ¿Por qué? Porque la circunstancia es un estado de una persona, es una condición en un momento o en un caso determinado. Entonces, todos diariamente estamos bajo ciertas circunstancias, favorables o no favorables, positivas o negativas, buenas o malas, pero todos estamos envueltos en la circunstancia. Así que la vida de los hombres están llenas de estas circunstancias, repito, favorables, deseables o buenas o no tan buenas, pero todos de alguna otra manera hoy tenemos que enfrentar circunstancias. Pero mira, Santiago comienza precisamente hablando de estas circunstancias en donde hay una evidencia de una fe genuina, y dice que la perseverancia en medio de las circunstancias terribles. Entonces nos da una clave que la perseverancia en las circunstancias terribles es lo que va a desarrollar nuestra fe. Y veamos cómo los niveles de circunstancias en las cuales nuestra fe es probada. Por ejemplo, el nivel de circunstancia
emocional. Sí, va a llegar un momento en que nuestras emociones van a tener que ser probadas. Observe cómo Santiago habla y se refiere, dice, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Una de las áreas en la cual nosotros como cristianos tenemos de verdad serios problemas para ser perseverantes y para probar, ¿saben qué área tenemos? El área emocional. El área emocional es una de las circunstancias que más nos pega como cristianos. Llámenla como le llamen los cristianos, pero tenemos problemas manejando los asuntos relacionados con las emociones o los asuntos relacionados con el alma. Es obvio que en la carta de Santiago, los lectores o a quien estaba dirigida estaban pasando por circunstancias difíciles, por problemas, pero el apóstol les llama a que en lugar de que se amarguen, a que en lugar de que salgan corriendo, en lugar de que tomen una actitud pasiva, en lugar de que se frustren en medio de un problema, les dice que deben de tener una actitud de extremo gozo. ¿Cómo? A ver, Santiago, creo que te estás equivocando. ¿Cómo ver que cómo nos pides que en medio de un problema tengamos extremo gozo? La pregunta es, ¿cómo se puede lograr esto? Acá puedo entender que el gozo en este pasaje, escúchame bien, es una decisión y no es una reacción. La mayoría de nosotros somos reactivos ante las circunstancias. Si algo me favorece, bueno, reacciono muy bien. Obvio, si algo no me favorece, pues también mi actitud es negativa. Pero aquí es como en el amor. Cuando la palabra de Dios nos habla de amar, no nos habla de reaccionar hacia un estímulo, sino nos habla de tomar una decisión. Entonces lo mismo pasa acerca de gozarse. Y te dice, fíjate la palabra, dice considerad, en una versión dice considerad. En esta versión que leímos dice considera. Esta palabra en el español es algo, no sé si has escuchado la palabra hegemonía. ¿Sí? ¿Qué quiere decir hegemonía? Era en el antiguo griego, decía, era la dirección suprema del ejército. Una de las definiciones de esta palabra significa conducir, significa ser guía, pero hay algo bien importante, significa ser jefe. De tal manera que el hegemón era un conductor, era un guía o era un comandante del ejército. Es decir, la persona que logra gozarse en medio de un problema, y ahorita te voy a explicar la palabra gozo a diferencia de la palabra felicidad o alegría, ¿sí? La persona que logra gozarse en medio de un problema es una persona que puede liderar y ser un ejemplo. Mira, en la vida yo creo que todos hemos tenido experiencia. Cuando llega una crisis, un ejemplo está la familia, y la reacción de uno es llorar, la reacción de otro es gritar, la reacción de otro es desesperarse, la reacción de otro es frustrarse. Pero a veces qué bueno que en la familia exista alguien que en medio de todo eso se levante y tome el control. ¿Sí? Y empiece a liderar ahí hacia el frente, empiece a liderar esa situación, ¿sí? Y empieza a ser un líder en medio de todo eso, y entonces empieza a ser un ejemplo. No es que no le duela, no es que no esté sintiendo, lo que pasa es que está considerando. En ese momento está tomando la actitud hegemónica. Ahora bien, quiere decir que en este sentido, el gozarnos en las pruebas
nos va a producir autoridad. Y esta autoridad va a ser vista por las personas. ¡Wow! Qué interesante es esto! Porque por eso el apóstol Santiago está escribiendo: considerad, tienes que ser un hegemone, un líder en medio de las circunstancias difíciles. En segundo lugar, el gozarse es una devoción y no una representación. ¿Por qué te decía? Hace rato te decía que necesitamos entender que la felicidad, hay una diferencia entre la felicidad y el gozo. La diferencia de la felicidad al gozo no es el resultado de circunstancias externas. ¿Qué quiere decir esto? Que a mí me produce felicidad las circunstancias externas, ¿sí? Por ejemplo, obvio, si a mí me aman, si a mí me reciben bien, si me tratan bien, si me procuran, si yo tengo salud, tengo dinero, todas las cuestiones externas, obvio, si tú me preguntas, ¿soy feliz? Te voy a decir, yo soy feliz. Pero pregúntame si todo lo que te acabo de mencionar no lo tengo. Entonces, ahí entra lo que es el gozo, porque el gozo es únicamente una actividad que produce el Espíritu Santo en la vida de una persona, aunque las circunstancias sean adversas, aunque las circunstancias sean lo más cruel que pueda haber, aunque la oscuridad sea la más densa. ¿Sabes qué? Una persona puede estar gozosa en medio de todo eso, porque su gozo no depende de las cuestiones externas, sino el gozo del Señor está en él a través del Espíritu Santo. Ahora bien, notemos que la expresión dice: alégrense mucho. Una versión dice: tengan por sumo gozo. ¿Qué quiere decir esto? La idea en el original quiere decir tengan un gozo total, un gozo sin mezcla, un gozo puro. Pues sí, porque ese gozo no va a depender de los factores externos. Va a depender de mi fe y de mi confianza en Dios. ¿Por qué? Porque normalmente creemos que el gozo es el resultado de algo que nos hace bien, de algún acontecimiento, de alguna palabra, de alguna experiencia agradable para nuestro ser. Mira, en estas situaciones nuestro gozo, nuestra felicidad se desborda y compartimos con otros. Y decimos: estoy muy feliz, y decimos: gracias a Dios porque hoy tengo esto. Pero qué difícil es cuando las cuestiones externas no son contrarias. Y he aquí la dificultad. La pregunta es: ¿cómo me voy a gozar cuando nos encontramos en situaciones de prueba? Pastor, entonces dime, ¿cómo yo puedo gozarme? O sea, no suena simplista, no suena hasta ridículo el decir que yo me tengo que gozar cuando estoy pasando por una dificultad. Nosotros, en la mayoría, no logramos sentir el más mínimo gozo cuando estamos en una prueba, en una dificultad. Es obvio. Santiago, sin embargo, nos está ayudando a entender que no es el resultado de tener, el gozo no es el resultado de tener mis ojos puestos en el problema, ¿sí? No, eso no es, o en la tribulación que estamos atravesando. Lógicamente, ninguna crisis nos va a inspirar a darle gracias a Dios, ni tampoco nos va a inspirar a sentir alegría o gozo. Al contrario, cuando vemos esto, lo primero que vamos a luchar es con el desánimo. Entonces la exhortación de Santiago es: no tienes que mirar a la prueba, sino el resultado de la prueba. ¿Sí? Porque si yo miro el problema, no tengo nada que agradecer ahí. Pero si yo miro que el resultado al final va a ser positivo, entonces yo doy gracias a Dios y me gozo porque voy a pasar esa circunstancia. ¿Cuál es entonces nuestra actitud? ¿O cuál debería de ser nuestra actitud? Dos cosas: mirar los resultados y mirar a Jesús. ¿Sí? Mira,
alguien escribió en un libro que se llama ¿Dónde está Dios cuando sufrimos? Una historia que me hizo meditar, de una chica que se llama Claudia, y esta era una chica muy joven, recién casada, y de momento a otro le descubren que padecía una enfermedad de Hodgkin, que viene siendo una derivación de cáncer. Y sabe que esta chica, que era cristiana, se identificaba mucho con los jóvenes de la iglesia, y no faltó una señorita de las más espirituales que con una buena actitud fue y la visitaba constantemente en el hospital. Pero llegaba un momento en que en sus sermones, en sus palabras, solían ser más o menos con esto. Le decía: Claudia, necesitas llegar a un punto en el que puedas decir: Dios mío, te amo porque me haces sufrir así. Tienes que llegar, Claudia, a decir: gracias, porque si esa es tu voluntad y tú sabes que es lo mejor para mí, pues yo te alabo por amarme tanto y por permitirme pasar esto. Te doy gracias por todo, incluyendo mis sufrimientos. Y le decía: Claudia, tú tienes que orar así, tienes que dar gracias por tu enfermedad. ¿Sabe? Dice que este testimonio, que lo que hacía Claudia cuando se iba esta persona, se imaginaba a Dios un ogro que agarraba a la gente y la desmenuzaba, la despedazaba, y que algunas las tiraba sobre unas rocas picudas para que se lastimaran. Y entonces ella decía: si así es Dios que me quiere tener así, yo no quiero nada con Dios, porque esto no es lo que enseña la Biblia. No es que Dios esté gozando en un masoquismo de nosotros y podamos reírnos: ah, sí, estoy bien contento porque estoy pasando por enfermedad. No, mira, esto hace tiempo yo lo prediqué, y cuando lo prediqué lo vi, lo entendí y lo puse en práctica. Y sabes, he aprendido a dar gracias a Dios no por la enfermedad. He aprendido a dar gracias a Dios porque yo sé que Él, por sus llagas, sabes que nosotros hemos sido sanados y curados. He aprendido a darle gracias a Dios no por la falta de un recurso, sino porque Él suplirá conforme a sus riquezas en gloria. ¿Te das cuenta de la diferencia? Y esto ha sido muy práctico. Seguramente una familia acá de la iglesia me estará escuchando, que en un momento de circunstancias más difíciles, recuerdo que llegué con Javi, con David a esa casa, y saben que lo único que pudimos decirle, yo les dije en ese momento: yo creo que el Espíritu Santo hoy nos lleva a adorarle y a darle gracias. Y les decía: no demos gracias por el problema, porque eso no tiene nada que agradecer, pero demos gracias porque vamos a salir adelante. Y en ese momento la presencia de Dios descendió, y bueno, hubo resultados positivos. Tienes que aprender a dar gracias en medio del problema. Así que, mira, hay cosas tan importantes, hay cosas que acá te dice la escritura: cuando tengan que pasar, porque también son circunstancias temporales. Aquí nos habla de tres cosas importantes, escúchame bien. Primero, la cláusula nos dice que es una certeza que vamos a pasar. Nos dice: no, tal vez no, todos tenemos que pasar por una circunstancia difícil. Dos, esta cláusula nos dice que es una sorpresa, es una situación, no sabemos cuándo, pero nos va a tocar. Y tres, que es dureza. Sí, es difícil escuchar esto, pero es una certeza que vamos a pasar. Es una sorpresa porque no sabemos cuándo, pero también es duro lo que vamos a pasar. Ahora bien, dice que nosotros debemos estar, cuando nos hallemos en medio de esas circunstancias, a través del gozo, a través de las circunstancias espirituales. Dice: en diversas pruebas. La palabra original acá dice en cualquier tipo de problemas. Habla sobre una prueba de diversos colores, pruebas con diferentes variedades, diferentes variables. O sea, que pueden ser una prueba difícil, puede ser una prueba no muy difícil, grande, pequeña, no lo sé, en durabilidad, mucho tiempo, poco tiempo. Pero la Biblia nos habla de esto. ¿Sabes qué tenemos que hacer? Tenemos que entregar nuestra vida al Señor y decirle: Señor, ayúdame a gozarme en medio del problema, pero no a gozarme por el problema, no por la prueba que estoy pasando.
enséñame a gozarme porque yo sé que voy a salir en medio de esto. Hace tiempo, hace varios años, recuerdo que mi esposa recibió un apoyo cuando su mamá vivía económico y bien contento fuimos a cobrarlo y llegó el momento en que no pasaron unos minutos, caminamos, cuando nos íbamos a subir al auto, ella se da cuenta que ya no traía el dinero y y obviamente nos regresamos, alguien nos alcanzó que nos conocía y nos dice esa persona, le dice, maestra, a usted se le cayó algo, dice, y una persona lo tomó y salió corriendo. Y nosotros con esa impotencia de no saber qué hacer, tratamos de decirle a la policía, nunca nos creyó. Y en unos segundos nuestra felicidad se derrumbó porque teníamos una necesidad y en ese tiempo era una bendición lo que había pasado. Conclusión, ese dinero se esfumó en un ratito por un descuido y estando ahí en la dificultad, yo le dije, ¿sabes qué, hija? Tenemos que aprender a darle gracias a Dios. Y le dije, pero no tenemos que darle gracias a Dios por nuestro descuido, ni porque alguien no fue honesto y no nos regresó. No, por eso no. Tenemos que darle gracias a Dios porque Él va a suplir nuestra necesidad. No tardamos más que un día y cuando pedimos, Señor, ayúdanos a orar, alguien nos preguntó por qué y le comentamos. Mira, no pasaron, yo calculo, más de 2 días cuando alguien abrió su mano y nos dijo, aquí está una bendición. Y cuando nos dimos cuenta, lo que había perdido Charo, lo había recuperado. Pero nuestra actitud fue, vamos a agradecer, no por la pérdida, sino por lo que Dios va a hacer. Y Dios nos va a enseñar muchas cosas ahí. Amigo, hermano, yo te digo algo, aprende a gozarte en el Señor, no por lo que estás padeciendo, no por tu problema, por tu enfermedad, por tu pérdida de empleo, sino porque Dios está contigo en medio de esto, en medio de esa diversidad de problemas. Pero tú tienes que aprender a ser perseverante y constante en la fe. Ahí a donde estás, yo te invito a que medites un poco sobre la circunstancia o la dificultad que estás pasando, la prueba que estás pasando. ¿Y qué te parece si hoy dejas que el Espíritu de Dios te ministre a tu corazón? Y puedas decirle, Señor, tal vez no entiendo lo que estoy pasando. Tal vez hoy la dificultad que está llegando a mi vida me ha turbado. Pero lo que sí creo es que tú estás conmigo. Y aunque las circunstancias no son favorables a mi vida, yo puedo entender hoy que tu palabra me dice que cuando tengamos que enfrentar cualquier tipo de problemas, dice que lo consideremos como un tiempo para alegrarnos mucho. Y yo quiero hoy, Señor, aprender a gozarme en ti por lo que vas a hacer. No me gozo por la oscuridad, Padre. Me gozo porque estoy a punto de ver amanecer. No me gozo, Señor, por el huracán que está azotando mi barca, sino me gozo porque estás a punto de calmar los vientos, porque tú estás en mi barca. Cierra tus ojos y dile, Espíritu Santo, hoy yo te pido que me ayudes a gozarme en ti, en medio de todos estos problemas, para que mi fe persevere. Padre, hoy oro por cada persona que nos está mirando, por cada persona que nos está escuchando y que está pasando por una diversidad de circunstancias no favorables. Obviamente, Señor, estoy seguro que están perdiendo su felicidad, pero hoy tú les estás diciendo que ellos tienen que aprender a gozarse en ti, oh Dios, porque tú los vas a sacar adelante. Hoy oro por el enfermo, por el que está siendo diagnosticado por una enfermedad terminal, que
su gozo está en ti porque tú eres su ayuda, Padre. Hoy oro por aquella persona que está padeciendo una dificultad económica, que su gozo sea que tú eres quien suples su necesidad. Hoy oro, Padre, por aquel que está pasando un problema en su familia. No nos gozamos por el problema, pero nos gozamos porque sé que tú los vas a ayudar a salir adelante. Hoy oro por aquel que se siente triste, humillado, por aquel que se siente decepcionado. Padre, hoy has hablado que aunque caigan 7 veces, tú los vas a levantar. Aunque caigamos 7 veces, tú nos vas a levantar, Dios. En el nombre de Jesús te doy gracias. Así sea. Bien, pues damos gracias a Dios por esta palabra. Te invitamos a que no te desconectes de todas nuestras actividades en la semana y siempre habrá un lugar para ti. Cada que tú logres conectarte, sobre todo ahí en tu casa, en la comodidad de tu hogar, siempre habrá una palabra también para ti. Nosotros somos la comunidad cristiana La Hermosa. Te amamos. Que Dios te bendiga.